Charlas WE, Women Everywhere, Te invitamos a conocer en confianza a mujeres judías de todos lados, que están en todos lados haciendo cosas extraordinarias. con amor y conexión. Hoy estamos en las Charlas WE con Nati Roisman. Ella es psicóloga, es creadora de Humana, que nos va a contar en qué consiste como espacio de inclusión, y se presenta como amante del juego. La tuvimos también en un WE Talk de WE hace un tiempito, así que es una alegría volver a encontrarnos. Bienvenida, Nati. Hola Nati, bienvenida. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien. Primero preguntarte cómo nació esto del mundo de la psicología, cómo decidiste entrar en este mundo. ¿De la psicología? Sí, ser psicóloga. En realidad fue un camino, porque arranqué por medicina, mi viejo es psiquiatra, y medio que fui por ahí. Me interesaba mucho como el proceso de pensamiento de la gente, me intrigaba mucho por qué la gente era tan distinta, pero había puntos que se encontraban, y empecé a estudiar medicina para ser psiquiatra. Y en el tercer año de medicina fue como, qué largo que está haciendo todo esto. No para, se termina más. para llegar a entender la mente humana está siendo muy largo, porque eran los primeros años de medicina y después la especialidad. Y ahí hice un volantazo con mucho acompañamiento familiar y fue como, bueno, tal vez es psicología. Y ahí empecé a estudiar psicología. Así que así llegué medio a la psicología. Claro. Y cuando empezaste sentiste que era ahí. Sí, era mucho más fácil la carrera, me divertía estudiar, me considero medio ñoña en ese sentido, así como muy estudiosa y me divertía y era como, bueno, voy a seguir estudiando porque me copa. Así que sí, ahí me metí en psicología de lleno. Hay mucha gente que también lo estudia como para uso personal también, como para Cero. querer como entenderse Cero. uno mismo. No. ¿Te gustaba más para el sentido de con un otro, ayudar a un otro, entender a un otro? Sí, no sé muy bien, o sea, hay algo del entender el pensamiento y las formas de vida que me sigue intrigando un montón, me divierte pensarlo, me parece fabuloso que vivamos en un mismo barrio, tengamos la misma edad y tengamos vidas totalmente opuestas. Yo creo que por eso estudié sociología también, Ahí va. justamente, ¿no? Pero está buenísimo lo que decís, porque además pienso, si bien no es el eje de esta charla o el motivo por el cual pensamos en invitarte, sí pienso en quienes nos escuchan y que muchas son chicas jóvenes que están estudiando, y muchas veces la sensación de haber elegido una carrera y el temor de, che, ¿será por acá? Y quizás siento que no, ¿y qué hago? Pego un volantazo, ¿no? Y está buenísimo el haberse animado y decir, bueno, al final era acá. Y acá sí siento que funciona, que va por acá. Sí, también un poco como armarse su propio caminito. Eli antes, afuera de escena, me preguntaba, ¿y haces clínica como esto? ¿Atendés gente? No, me reaburre. O sea, lo probé, lo hice y estoy como muy por fuera de lo que se considera la psicología clásica clínica. Como ejerzo de psicóloga desde otros lugares que nada tienen que ver con lo tradicional o con lo esperable, si lo queremos llamar desde algún lado. Contanos. Eso. Contanos cuáles son esos porque queremos saber. Primero que trabajo siempre desde lo grupal, que es lo que me divierte. Para mí, mis días tienen que ser divertidos. No todos son divertidos, pero siempre tienen algún momentito en donde la paso bien, me divierto. Creo que es como esto, tenemos la posibilidad de elegir nuestros días y bueno, voy por eso, porque mis días no sean un, qué fiaca, tengo que ir a laburar. No, tengo ganas de trabajar. Y desde ahí encontré que lo grupal, desde muy chica, siendo madrija, líder de jóvenes, lo grupal me encantaba, me divertía, me sentía como muy cómoda en ese lugar de liderar y acompañar a otros. Con lo cual empecé toda la parte de psicología desde lo grupal. Arranqué, bueno, soy de Santa Fe, fui a estudiar a Rosario me vine a Buenos Aires a estudiar otra carrera que tiene que ver con el pensar la mente humana también, y así entré a trabajar en un centro de día de jóvenes adultos con discapacidad intelectual que se llama ORI, y ahí entendí que la psicología podía ser desde lo grupal y desde todo mi recorrido que tenía que ver con un poco desde el juego y desde quitar la carga y la pesadez de lo que tiene que ver con diagnósticos, condiciones, cuestiones que nos pasan en la vida, más allá de tener una condición o no, que se podía hacer esto como un pasaje de día mucho más amable y mucho más ameno para cada uno, y ahí entendí que desde lo grupal lo podía hacer. Así que ahí empecé a laburar mucho con grupos, empecé a trabajar mucho en lo que se llama felicidad organizacional, que tiene que ver con cómo hacer que los espacios de laburo sean espacios amenos, que sean amables,
desde la comidita hasta el entender que la gente que labura es gente y que son humanos y humanas, por eso el nombre del proyecto, y que no es la persona que me abre la puerta y nada más, o quien me trae una media luna, gente que está laburando y cada uno está en su rol. Y de eso se trata también la felicidad organizacional, de poder entender qué necesita cada persona para que su día sea lo más amable y divertido posible. Y en tu proyecto Humana específicamente, ¿qué es lo que haces? Vamos a tratar de explicarlo simple, porque no es tan simple de explicar. Humana es como si fuese un paraguas. Y adentro de Humana hay un montón de proyectos. Todos soy parte o creadora, y con algunos estoy sola y otros son con socios. Humana tiene adentro, hoy en día tenemos un espacio que se llama Espacio Humana, y ahí estoy con Dani Jaichenko, que es mi socia en el proyecto del espacio. Después está Otzma, que es un centro cultural terapéutico para chicos y chicas con neurodivergencia o discapacidad intelectual. Después hay otro proyecto que se llama Reencontrate, que son terapias grupales para jóvenes y adultos con neurodivergencia. Y está el proyecto de Va Moviendo, que tiene que ver con proyecto de autonomía para que jóvenes y adultos con neurodivergencia o discapacidad intelectual aprendan a vivir solo. Y ahí estoy con Ari Shapira. ¿Qué tanto prejuicio hay con la discapacidad? Uf. Todo el que te imagines y tal vez un poquito más. Hay mucho prejuicio, sobre todo mucho de la persona con discapacidad no va a poder, lo va a hacer más despacio o siempre va a necesitar ayuda. Son como los 3 ejes más claves de cuando se piensa una persona con discapacidad. Que lo va a hacer más despacio siempre, y ni idea si lo va a hacer más despacio o no. Que probablemente no pueda, no importa, que no pueda patinar, que no pueda ir a la universidad, que no pueda tener familia, que no pueda irse a vivir solo. Como el no puedo es como un prejuicio muy grande que hay en lo social. Y me olvidé el tercero. Les dije el no poder. Que no va a poder vivir solo, que no va a poder ser autónomo. Que no va a tener autonomía, que va a necesitar siempre de un otro que facilite, que acompañe, que ayude. Y en muchos de los pibes, digo pibes de 0 a 1000 años, sucede que necesitan facilitaciones para determinadas cuestiones, algunos más, otros menos, pero no todos las necesitan. ¿Y cómo es ese proceso de trabajo, digo, en los distintos proyectos que tiene Humana para acompañar y un poco para romper estos prejuicios que recién contabas? Digamos, ¿cómo es en tu día a día ese acompañamiento? Mucho tiene de laburar con las familias. En todos los proyectos se trabaja. Para mí no existe el laburo solo con la persona con neurodivergencia. Siempre tiene que ser con el equipo que acompaña, que casi siempre hay equipo. Equipo, digo, psicólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional, y la familia. Porque si nosotros hacemos un re lindo movimiento y acompañamiento con la persona con discapacidad, pero el entorno no acompaña ese movimiento, es muy difícil. Es como, siempre me acuerdo de un ejemplo que fue como, es joda. Como estuvimos 3 años trabajando con un joven para que se vaya a vivir solo. O sea, para que se vaya a vivir solo. 3 años en un proyecto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por parte del joven, de mucho aprendizaje. Y la familia me dijo, bueno, no, pero no es que se va a ir a vivir solo. Claro, estuvimos 3 años y botando ¿Cómo que no se va a ir a vivir solo? Y si les pasan cosas, no, claro que le pueden pasar cosas. Pero pensemos que estuvimos 3 años formándolo para que adquiera un montón de procesos de autonomía, y tu dicho ahora es, ¿pero se va a ir a vivir solo? Es más un miedo de los padres que del propio, de la autonomía del... Sí, hay ahí mucho, depende de cada familia, depende de cada persona, pero hay mucho miedo lógico también, porque durante toda la primera infancia hubo mucho cuidado. Piensen que cuando aparece una condición, un diagnóstico de muy chiquitos, este pibe o piba va a psicología, a fonoaudiología, terapia ocupacional. En la escuela hoy en día tienen maestro integrador, está muy acompañado, muy como con mucha gente alrededor. Y que de repente aparezcan los 20 y este pibe se vaya a vivir solo y quede con algunas facilitaciones, da miedo. Por eso digo que hay que acompañar a las familias. Totalmente, y pienso en base a esto, ¿no? Y justamente vos hablabas de lo que pueden, lo que no pueden, de alguna manera para pensarlo integralmente en quienes participan de estos proyectos y también en vos misma, digo, y en todas nosotras. Como, ¿dónde sentís que se juega esto de la capacidad, ¿no? Como de voy a poder, no voy a poder, que me imagino que para una mamá y un papá quizás que acompañan a un hijo o una hija en esa situación puede aparecer como
puede, no puede. Para una, cuando emprende, no sé, vos encaraste un proyecto que está buenísimo y también una tiene miedos de puedo o no puedo. Si bien, obviamente, que hay distintas condiciones, de alguna manera, ¿cómo sentís que se juega con las personas con las que trabajás en distintos ámbitos esto de voy a poder, no voy a poder? ¿Qué desafíos, qué obstáculos aparecen? Es complejo porque yo no soy muy partidaria de todos podemos todo, no me parece real. Y me parece que sí todos y todas necesitamos determinadas ayudas en determinadas cosas. A mí me pones enfrente de un Excel y me largo a llorar. Y me pasa hoy en día, no me pongas los números. Por eso la contratamos a Juli, que es divina, y que se encarga de Juli, me pide un presupuesto, pero es el mismo de la vez pasada, no sé ni cómo hacer el aumento, Juli, por favor. Como todos necesitamos ayudas. Y en esto del poder o no poder me parece que el mayor obstáculo tiene que ver con la sociedad. Y parece cliché y es algo que vivimos escuchando quienes estamos dentro del mundillo de la neurodivergencia, pero es así, es tremendo cuando un entorno acompaña a el deseo que sea, no importa cuál, si es estudiar, si es irse a vivir solo, si es tener pareja, no importa, es el entorno el que baja esas famosas barreras que se habla en el mundo de la discapacidad. Hay como un posicionamiento muy fuerte en lo que es el modelo social de la discapacidad que hace foco en esto, en que no es la persona con la condición quien tiene que incluirse, quien tiene que hacer el esfuerzo para, es la sociedad la que tiene que bajar barreras, y cuando digo bajar barreras digo quitarse los miedos de hablar con una persona con síndrome de Down, digo ampliar las rampas, que sean edificios accesibles, digo que los probadores de probar ropa sean accesibles para todos y todas. No hablo solamente de una condición de discapacidad, sino también de cuerpos, como en general, piensen, les voy a hacer un juego, piensen un segundo en su lugar preferido, en un bar, en lo que sea preferido, ¿dónde está el baño? En general suele estar abajo o arriba. Este famoso al fondo a la derecha pasa muy poquitas veces, y si pasa, el baño con discapacidad o está clausurado, o la llave no está, o el baño queda abajo o arriba, entonces eso se transforma en un impedimento. Hay muchos obstáculos, muchas barreras que hacen que las personas con algún tipo de condición o con algún tipo de discapacidad no logren terminar de insertarse en la sociedad como el resto de la humanidad. Entonces, volviendo a la capacidad y al capacitismo de quién puede y quién no puede, tiene mucho más que ver con lo social que con lo individual. ¿Y ves un patrón común tal vez en las empresas o que asesorás o en los lugares, como una pregunta en común que tienen hacia vos o un factor común que decís, pero che, ¿a todos les pasa lo mismo? Es esta, ¿puede o no puede? ¿Qué puede y no puede? O los pibes con autismo, ¿qué pueden, qué no pueden? ¿Qué sé yo? Hay que conocer a la persona con autismo. Me parece que hay como una generalización que a veces sirve para terminar de entender cuestiones, porque tampoco podemos ir siempre al desglose individual porque es interminable. Entonces, cuando hablamos de una condición, englobamos, generalizamos y tratamos de entender qué pasa ahí, pero después en lo concreto hay que conocer a la persona. Pero como pasa en todos lados. Es esto, vas a contratar a una persona joven de 25 años. Sí, bueno, más o menos entiendo que esta persona va a tener ganas de laburar, va a estar por acá, va a tener este léxico. Después tengo que entrevistar a la persona para entender con quién me estoy enfrentando. Entonces, esa singularidad que se busca mucho en lo cotidiano, a veces se nos pierde de vista cuando aparece un diagnóstico y es, entonces todas las personas con autismo, entonces todas las personas con síndrome de Down, y es imposible. Ahora, qué loco que dijiste que esto de lo grupal y querer ayudar te lo dio también el ser madrija en un ámbito judío. Sí, o sea, mi lugar de pertenencia siempre fue el club, siempre fue ese espacio en donde yo sentía mi casa, pasaba tiempo ahí y desde ahí me crié como janijá, me crié en un espacio que me dejaba mi viejo o mi vieja ahí y yo estaba en familia. Y después fui madrijá y de madrijá fui royá, y así siempre el judaísmo me ofreció muchas herramientas en liderazgo, en recreación, en lo que tiene que ver con oratoria. Sí, porque hay que parar que te escuchen. Tremendo, o sea, hay un Captar la atención de recorrido adolescentes. que el judaísmo ofrece mucho, que no nos damos cuenta cuando somos más peques, pero después cuando entras en el ámbito universitario, en general el que contesta la pregunta del profe es un pibe que tuvo algún recorrido o por algún ámbito judío, o por alguna militancia, o por los Boy Scouts, por lugares grupales en donde se brindaron muchas herramientas de grupal,
de liderazgo, de oratoria. Sí, para mí mi universidad más grande fue haber vivido el judaísmo de esa manera. De hecho, elegiste el nombre en hebreo para uno de los proyectos. Que me complicó después porque la gente piensa que es una obra social, que es tipo Otzma, Otzma, Osuma, me dicen. No, ¿Qué significa Otzma? potencia. Estoy chocha, lo elegimos en su momento con David y con Romy. Estoy muy feliz del nombre. Después, en lo cotidiano, es como, ¡ay, los nombran mal! Dicen Otzma y es Otzma. Pero sí, mucha gente me pregunta, ¿es solo para personas? No, no es, pero bueno, hay algo identitario muy fuerte que me sigue haciendo elegir cuestiones vinculadas al judaísmo, porque lo sigo viviendo y porque lo sigo transitando. Entonces, Eso te iba a preguntar, como, ¿en qué sentís en tu día a día En que todo. está presente? en todo, sí, en todo. Sí, yo creo que de nuevo el judaísmo me formó y es muy difícil escindirlo, como decir, bueno, esto corresponde a lo judaico y esto a Natalia. Es como, estoy Parte de la invadida identidad. y muy contenta de estar invadida por el Forma judaísmo. parte de cómo creciste, tu cultura, todo lo Es que mi sos, tu identidad, es mi identidad. identidad 100%, sí. Qué lindo. Y pienso también en esto de, digo, para quienes fuimos Madrid Hot, pasamos por clubes, hay una parte como de un momento en el que lo lúdico ocupa un lugar importante en la vida y que quizás va pasando el tiempo y te dedicaste profesionalmente a otra cosa y bueno, pasó, ¿no? Y como, ¿cómo es para vos el elegir lo lúdico, el juego, todos los días? Me encanta. Sí, me parece que a veces también en esto cliché de que los adultos y adultas vamos perdiendo la parte lúdica, me parece una picardía absoluta. O sea, no hay nada más lindo que de seguir divirtiéndose y jugando en esta vida. Y jugando no digo tirándome un tobogán y yendo a la plaza, aunque estoy. Estoy, si el tobogán resiste, estoy. En todo, no sé. Las capacitaciones que damos a los equipos son jugadas. Las terapias grupales con familia, hago una dinámica antes para... porque van a hablar de cosas angustiantes, porque van a hablar de cosas desafiantes, porque las familias llegan, se sientan como, Nati, vengo a sacarme esta mochila. Vamos a jugar un poquito primero. Entonces, relaja el cuerpo, relaja la mente, los predispone desde otro lugar de escucha. Jugar es, más allá de que, de nuevo, que suena lindo jugar, permite al ser ubicarse desde otro lugar, menos dramático y menos formal y pesado. Como el jugar me permite estar en tierra, estar ahí conectado con el otro. Me encanta la vuelta que le diste a la carrera, una carrera que tal vez yo te lo pregunté detrás de cámara, que te imaginás el psicólogo, el paciente en una clínica, medio que te armaste tu método en relación a lo que te gusta y a quienes querés ayudar, como que te fuiste del molde y también es hermoso para las chicas que escuchan, digo, bueno, si estás haciendo psicología, como que tal vez las carreras no son el patrón que te indican a seguir. Rey, me parece que esto que decís es fundamental. Porque a veces es como, terminan la carrera y es como, yo no quiero hacer consultorio, entonces elegí muy mal mi carrera y a partir de ahora voy a meterme en la empresa familiar a ser contadora porque no elegí bien psicología. Ni idea si elegiste bien o mal, pero hay un mundo. Psicología, contadora, sociólogo, o sea, lo que hayas elegido, siempre creo que hay una beta para que la amoldes, digas, bueno, esta fue mi formación y a partir de ahora con esto salgo a la cancha Como que la para... carrera no te define en absoluto. No, total. Me parece buenísimo. hermoso mensaje, sí. Que aparte lo charlamos más en temporada pasada, ¿no? Pero como que cada uno estudió algo y eligió algo después bastante distinto y fue armando un camino. Pero está bueno, creo que eso, como lo que compartís, porque como mensaje de que podemos tener muchas herramientas, pero después cómo las combinamos tiene infinitas posibilidades. Mismo hoy vos te seguís redescubriendo y tal vez avanzás en otros proyectos y otras cosas que el hoy te sirve. Sí, total. Sí, yo creo que la carrera universitaria es hermosa. Bueno, yo disfruté mucho, pero muchísimas veces las carreras universitarias se quedan escuetas en la posibilidad de laboral, digamos, que tienen. Pero sí creo que uno se tiene que apropiar de eso y decir, bueno, a ver, ¿qué me gusta? Bueno, me gusta el juego y me gusta la psicología y me gusta acompañar a las personas con algún tipo de neurodivergencia, entonces armo esto. Es, nada, una receta de cocina, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de lo otro y armo como mi propio lugarcito, si te copa emprender y si no, insertarte en lugares en donde puedas desde tu pasión poder aportar. Total, y tenemos que ir cerrando, pero justo antes de empezar esta entrevista charlábamos de qué está pasando ahora en Humana, que es un momento re lindo en términos de todo un recorrido de emprender y que de golpe ahora tienen su espacio propio y están haciendo más cosas. Si querés contarnos un poco. Bueno,
llevamos con los proyectos más o menos, cada uno fue en distintos tiempos, pero fueron bastante similares, unos 7, 8 años cada uno de los proyectos, y siempre fuimos como estando en lugares de otros, acompañando como otros proyectos y nos sumábamos ahí. Y a partir de febrero, marzo ya tenemos nuestro propio espacio que se llama Espacio Humana, que está en Chacarita, que están todos los proyectos funcionando ahí adentro y que nos permiten tener un poco más de soltura con la posibilidad de jugar y crear proyectos nuevos. Ahora el domingo viene Eli a presentar su libro, que es una joven con síndrome de Down que escribió su libro y que lo va a poder presentar en el Espacio Humana, y cómo nos gusta a nosotros, con alguien tocando música, con algo rico para comer, como las clásicas presentaciones de libro, pudiéndola hacer en un lugar que no es una organización como si fuese una escuela para personas con síndrome de Down. Es un espacio cultural para todos los humanos y humanas que transiten, y así como tenemos la presentación del libro, se viene la Colonia Inclusiva y estamos haciendo una fiesta con otra organización para los jóvenes, para que puedan tener ese club que tuve yo por lo menos en toda mi vida de este es mi espacio, este es mi lugar. Entonces el espacio nuevo nos permite eso, que si alguien quiere ir ahí con sus amigos lo puede hacer, si quieren hacer una presentación, si otra organización se quiere sumar, se pueda sumar en un lugar sin prejuicios y sin barreras. Está buenísimo. Bueno, ¿dónde te contacta alguien que nos escucha y que quiere ser voluntaria o que quiere sumarse? Bueno, Claro. Todo lo que quieran, bienvenido. A mí me gusta mucho conocer historias y contactarme con gente. @soyhumana.asesoría en Instagram, y si no, la página soyhumana.com.ar. Tienen ahí todos los proyectos y Toda la data. Excelente. Bueno, Nati, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. La pasé muy bien. Qué bueno. Esto fue Charlas WI, el podcast de Olami WI. Un espacio para conocer en confianza a mujeres judías de todos lados que están en todos lados haciendo cosas extraordinarias con amor y conexión. Chequea nuestro Instagram, @wi.latino, y descubre todo nuestro contenido. Hasta el próximo capítulo.